Muy bien. Entonces, comenzamos con la justicia social, la tercera parte, primera sección, capítulo segundo, artículo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica. No el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y tampoco el compendio de doctrina social católica, ¿no? Bien, la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. O sea, esto guarda relación con lo visto en las páginas anteriores, ¿no? O sea, la sociedad es la que se asegura esas condiciones, ¿no? Y es, por tanto, responsabilidad de todos los que componemos la sociedad, ¿no? Cuando permite que las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. Aquí es interesante que menciona por un lado las asociaciones, primero se puede entender en sentido amplio como todo tipo de organizaciones, y luego a cada uno en concreto, ¿no? Pero digamos que la sociedad no está compuesta solo de individuos, sino de asociaciones, de modos diversos, como las personas se unen pues, para conseguir determinados objetivos, ¿no? Lo que les es debido según su naturaleza o vocación. También la vez anterior veíamos que el bien común, a ver si lo encuentro rápido, sí, aquí dice, el bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Y también mencionaban, pues, el ayudar a que cada persona pues, cumpla su vocación en la vida, ¿no? La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación, dicen a mediados del punto 1907. En particular, el bien común reside en las condiciones del ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. De derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. O sea que el bien común, uno de los ingredientes del bien común, otro es, como dice en el 1908, el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo, y finalmente en el 1909 la paz, es ayudar a que cada persona encuentre el sentido de su vida y lo cumpla. Eso es la vocación. O sea, Dios llama a cada uno de nosotros, nos ha llamado a la existencia, ninguno ha decidido existir, estamos en la existencia pues porque la Trinidad ha decidido desde toda la eternidad que yo exista siendo quien soy. Esto es lo que explica mi existencia y mi ser íntimo. Y nos ha invitado pues, a responderle positivamente, libremente, a participar con la Trinidad por toda la eternidad de la vida íntima divina. O sea, la Trinidad nos ha invitado a su hogar. Y eso se realiza plenamente en el cielo y aquí, en la medida en que uno vive en amistad con Dios, vive uno en gracia de Dios y demás. Y eso lo alcanza uno cumpliendo la propia vocación. O sea, Dios me ha creado para ese fin, pero me ha pedido que colabore con Él en amarle y en difundir su amor a otras personas, contribuyendo al bien propio y el de los demás. El bien propio y el de los demás es la salvación eterna, la felicidad eterna. Y la felicidad también en esta tierra. O sea, los cristianos están llamados a cambiar el mundo a mejor, sabiendo que este mundo, se puede decir, como decía uno, este mundo no hay que lo arregle, ¿no? Pero contribuyendo cada uno en lo posible a mejorar este mundo, mejorando yo, y así ayudando a la felicidad de otros en este mundo y la eterna, ¿no? Cada uno con una llamada específica. Lo que tiene que hacer una persona es distinto de lo que tiene que hacer otra. Hay un común denominador a todos, que es hacer el bien y evitar el mal, en el sentido, digamos, pero que es contribuir a mejorar las condiciones fuera de mí y así, al hacerlo, mejoro mi modo de ser.
Y eso es lo que Dios me pide, pero en cada uno en concreto ya no hay dos personas que tengan la misma vocación. Dios no pide a dos personas lo mismo. Cada uno le pide que siga un camino personal. Ese camino personal puede estar dentro de una gran autopista. A muchos puede ser la autopista de la Iglesia Católica. Algunos siendo conscientes de ello, otros formando parte de la Iglesia Católica por el bautismo de deseo o de fuego, no por el bautismo normal. Y dentro de la Iglesia Católica, pues también hay muchas autopistas, ¿no? Y muchos caminos diferentes. Y dentro de esas autopistas también suele haber muchos carriles, tantos como personas, ¿no? Entonces, Dios no se repite. Entonces, a cada uno de nosotros nos pide algo personal y distintivo. Y eso es lo que cada uno tiene que encontrar y seguir. Entonces, el bien común, la justicia social engarza con esto, está al servicio de eso. Que tanto las personas como las organizaciones cumplan su fin. Las personas, su llamada personal, su vocación personal, y las organizaciones también su fin, para el que han sido constituidas. Están por un lado las familias, y están luego cantidad de asociaciones muy variadas, ¿no? O sea, pareciera que este punto concibe, como también los puntos anteriores, concibe la sociedad en general como un entramado de organizaciones diversas. Cada una de ellas tiene un ser, una finalidad que es la que tiene que tratar de cumplir. Entonces, la justicia social es facilitar las condiciones que permiten que tanto las organizaciones diversas como cada uno pues puedan seguir su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Pero, el bien común está relacionado con el bien de las organizaciones y el bien de las personas, ¿no? La paz, el desarrollo social y económico, la salud, etcétera, y sobre todo que cada uno pueda cumplir con seguir adelante, conseguir su camino personal, el que Dios pide de cada uno, ¿no? Y ya el ejercicio de la autoridad, tema que tratamos la vez pasada, ¿no? No el autoritarismo, ¿no? O sea, para el buen funcionamiento de las organizaciones y de la sociedad, pues tiene que haber gente que supervise, que guíe, que dirija, que mande, que gerencie, que lidere, que gobierne, tanto a todo nivel. Desde en casa, pues el papá y la mamá mandan sobre los hijos, sobre el gato. Bueno, al gato no hay quien lo mande, ¿no? El gato hace lo que le da la gana normalmente, ¿no? A nivel de comunidad de vecinos, de comunidad campesina, de barrio, de municipio, de las empresas, en las asociaciones sin fines de lucro, en los círculos de filatélicos o de aficionados a un deporte, etcétera. Hay cantidad de... Siempre hay necesidad de coordinaciones y de dirección, que tiene que hacerse bien. Bueno, el respeto de la persona humana es uno de los tres apartados, creo que son tres. El segundo, la igualdad y diferencia entre los hombres, que va a tratar, y el tercero, la solidaridad humana, y creo que ahí acaba. Sí. Entonces va a tratar de la solidaridad humana, de la igualdad y diferencia entre los hombres y el respeto de la persona humana, ¿no? Entonces vamos con el primero. No hay ninguna pregunta ni comentario, pues seguimos. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. Entonces, claro, esto no es simplemente un... Es decir, no hay que perder de vista que en esta vida estamos de paso, y que tenemos un destino más allá de esta vida, que es la unión con Dios para siempre y una unidad amorosa con las tres personas divinas y con los ángeles y con todos los otros miles de personas que estarán en el cielo, ¿no? Y que habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. Te decían los del Apocalipsis, bueno, el Apocalipsis es plenamente católico, ¿no? Porque es el último libro del Nuevo Testamento, ¿no? Es un libro también querido por Dios, ¿no? Entonces,
habrá un fin de los tiempos y un nuevo cielo y una nueva tierra, y estamos llamados a la felicidad eterna. Entonces, la justicia social y lo que tenemos que hacer en esta vida no tiene que perder de vista aquello, porque cuando uno no sabe para dónde va, pues entonces pues se puede, cualquier coño sirve, ¿no? Pero puede uno no terminar donde no le gustaría terminar, ¿no? O sea, es importante saber para dónde voy, ¿no? Porque eso me va a orientar para ver si me estoy acercando o no. Entonces, respeto de la dignidad trascendente del hombre. No tratamos bien a los demás, ni nos tratamos bien a nosotros mismos cuando pensamos que, bien, la persona muy bien, pero es un ser que, bueno, cuando se muere se acaba todo, ¿no? No, estamos hechos para mucho más, ¿no? Estamos hechos para el infinito. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. Esto también es un principio que lo vimos en las páginas anteriores. La finalidad de la sociedad es cada persona. La sociedad está al servicio de cada persona, no las personas al servicio de la sociedad. En las organizaciones están al servicio de las personas, no las personas al servicio de las organizaciones. O sea, las personas no son solo medios. Bueno, muchas veces somos medios al servicio de algo, claro está. Y como decía alguien, yo no tengo inconveniente en servir. Cualquier persona sana y también cristiano quiere servir a Dios y a los demás por amor a Dios. Me dice, no me importa servir. Además, desde el punto de vista empresarial, y el que no sirve es un problema. Lo que decía, dice, no me importa servir, lo que me molesta mucho es que se sirvan de mí. Eso a nadie le gusta. No nos gusta ser manipulados, ¿no? Sí nos gusta ser útiles, ¿no? Bien. Pero cuando me sirvo de los demás, no hay que perder de vista, ya sea un taxista o de quien sea, que me sirvo de alguien que es un fin en sí mismo. El otro día en Facebook tengo un amigo que es ateo y es pro-gay, ¿no? Entonces me saca de vez en cuando el tema de la Iglesia Católica y los gays, y digo, un momentito, nadie más que la Iglesia Católica defiende la dignidad de un homosexual. La Iglesia Católica defiende la dignidad de un homosexual 1.000.000 de veces más que todos los homosexualistas juntos. Porque la Iglesia Católica lo que enseña es que un homosexual tiene tanta dignidad que ha merecido toda la sangre de Jesucristo. Por tanto, Marisel, ¿queréis preguntar algo o comentar algo? Sí, justamente, bueno, he visto bastantes propagandas y en general varios artículos y varias personas que justamente indican esto, ¿no? Que aparentemente los que están en contra de lo que equivocadamente llaman la unión civil o el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, eh, me parece que justamente ellos confunden el tema de su ser con su hacer. Es decir, ellos definen que su ser se basa en ser homosexuales. Entonces, justamente ahí radica su esencia, por decirlo de una manera. Entonces, eh, ¿cómo responder justamente ante esta premisa? Porque básicamente ese es el argumento que ellos dicen, o sea, tú me niegas a mí que yo soy homosexual, o sea, como si esa fuera su esencia. Bueno, esto es un tema bien largo porque ya entramos en antropología, ¿no? Yo tengo en YouTube, tengo un canal que se llama Manuel Alcázar y he colgado unos cursos de otros profesores y alguna conferencia mía. Hay una que es ¿Quién es una persona? Que son 4 partes, en total 1 hora y 40 minutos aproximadamente, donde una de las cosas que indico, que son cosas sencillas, es una panorámica rápida, es que la persona es más que su modo de ser. Y el modo de ser también es más que una determinada querencia, atracción o aversión que uno pueda experimentar, ¿no? Entonces, reducir a una persona a su afición al fútbol o a que le gustan los bombones o que le gusta más lo salado que lo dulce o que, yo qué sé, pues es reducir a una persona a algo que es de esa persona, pero que la persona es mucho más que eso. Es decir, yo soy más que
mis atracciones, mis aversiones, mis gustos, mis disgustos, mis heridas, mis aciertos, mis errores. Incluso soy más que mis roles sociales, mi condición de hijo, bueno, que mi condición de padre, de hermano, de primo, de empleado, de subordinado, de cliente, de proveedor, de ciudadano, de hincha del Athletic de Bilbao, de pasaporte. Soy más que la idea que tengo de mí mismo. O sea, yo soy más que lo que sé de mí. Entonces, tratar a una persona reduciéndola o tratarme a mí reduciéndome a un aspecto, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y eso se aplica tanto al homosexual como al mujeriego, o a cualquier condición. Eso por un lado. Luego, el tema yo creo que hay que distinguir tres cosas que normalmente se fusionan. A veces van juntas, pero no necesariamente, a veces van separadas. Pero que en cualquier caso son distintas, aun cuando vayan juntas. Una cosa es la inclinación homosexual, una sienta cierta atracción por los de su mismo sexo, bueno, o aversión. Eso es una cosa. La inclinación o atracción o aversión que uno siente y que no elige, puede no haber elegido. Bueno, yo soy más de cosas saladas que de dulces, personalmente. No soy dulcero, por suerte, porque si no estaría más gordo. Entonces, pero eso uno no lo elige. Luego está la acción libre. Una cosa es la práctica homosexual y otra cosa es la inclinación homosexual. Son dos cosas distintas. Y no necesariamente van juntas. Hay personas que sienten una atracción homosexual, pero no realizan actos homosexuales. Como también hay gente que le gusta, pues, nos gustan mucho las mujeres, pero no estamos persiguiendo a todas las que uno se encuentra, ¿no? Aunque le atraigan. Ejemplares, hembras de la especie humana, ¿no? O uno le puede atraer la plata, pero no se la quita al vecino, ¿no? O le atrae la lonchera de mi compañero de pupitre, pero se la dejo en paz su lonchera, ¿no? Una cosa es sentir la atracción y otra cosa es actuar siguiendo esa atracción. Entonces, la inclinación homosexual o heterosexual es distinta de los actos. Hay gente que realiza práctica homosexual y que no siente inclinación homosexual. Hay gente que siente inclinación homosexual y no realiza actos homosexuales. Entonces son dos cosas distintas. La inclinación uno no la elige. Los actos sí cuando son libres, porque hay veces que la práctica es voluntaria, otras veces es violentada, porque hay violaciones. Entonces hay que distinguirla. Cuando es libre, puede no ser fruto de una inclinación. Y tercero es la opinión, el ser pro-gay, homosexualista o qué sé yo. Entonces hay gente que ni siente inclinación homosexual, ni practica la homosexualidad, ni pasiva, ni activa, ni voluntaria, ni involuntariamente, pero que está a favor de determinadas cosas de estas. Entonces, cuando hablamos de homosexualidad, yo lo primero que hago es preguntar, ¿de qué me está usted hablando? ¿De la inclinación que algunas personas experimentan en ocasiones, con mayor o menor frecuencia? ¿De la práctica? Y si está refiriéndose a la práctica, ¿a la activa o a la pasiva? ¿A la voluntaria o a la forzada? O si está usted hablando de una opinión ideológica, política, sociológica, etc. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de homosexualidad? Y una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la persona que pueda experimentar esas inclinaciones, que eventualmente pueda realizar esos actos o que tenga unas determinadas opiniones políticas o sociológicas o ideológicas. Entonces, cuando hablamos de homosexualidad, ¿de qué hablamos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es distinguir, porque no podemos meter todo en el mismo saco. Segundo, algunos se erigen en representantes de los homosexuales. ¿Usted quién lo ha elegido para ser portavoz de los homosexuales? Porque hay muchos homosexuales que sienten inclinación homosexual, pero no practican. Y o practicando, no son favorables a todo el discurso pro-gay, que ahora está por todas partes. Entonces, distingamos, porque donde no hay distinción, hay confusión. Lo mismo pasa con la homofobia. Decir esto que yo estoy diciendo aquí es ser homófobo, que es una palabra bastante
confusa. Lo primero que, cuando alguien saca la palabra homofobia, lo primero que trato de hacer es pedirle que por favor me explique a qué se refiere con la palabra homofobia. Voy a encender una luz porque se está poniendo muy oscuro. ¿Homofobia qué significa? Aversión ¿a qué? A los homosexuales. Y eso es malo. Entonces, ¿qué es lo contrario de homofobia? Homofilia. Entonces hay que sentir atracción. Porque si no siento atracción, soy homófobo. Pero si es una cuestión de atracción o aversión, entonces ¿es libre la homofobia o es una condición que uno no ha elegido? Si uno no ha elegido, entonces ¿qué tiene de malo lo que uno no ha elegido? Porque es el argumento que esgrime para decir que uno no elige ser homosexual. Bueno, tampoco uno elige ser homófobo. Entonces hay que respetar la condición no elegida de las personas. Pues si uno siente inclinación a la homofobia, pues habrá que decírselo. O es que hay que decirle que tiene que ser homofílico o heterofobo. ¿Cuál es el opuesto de homofobia? ¿Heterofobia o homofilia? Porque si la homofobia es mala, entonces ¿qué hay que ser para ser bueno? ¿Ser homofílico o ser heterofóbico? ¿Cuál de las dos? O sea, que si no experimento atracción sexual por los del mismo sexo, ¿soy homófobo? ¿Eso me están queriendo decir? O, en la otra opción, tengo que ser heterófobo si no siento fobia por las mujeres, en mi caso, entonces estoy siendo homófobo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, una persona que siente aversión a la práctica homosexual es homófobo. Entonces, una persona que está siendo violada en una violación homosexual es homófobo porque siente aversión a eso que le están haciendo. Para no ser homófobo debería experimentar atracción a la violación de que está siendo objeto, por violación porque no está siendo voluntaria, no está realizando de manera libre esa práctica, en este caso pasiva. O sea, ¿qué significa homofobia? Yo las veces que he preguntado a algunos, se han ido por la tangente y no han querido responder. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? O sea, mi conclusión es que simplemente homofobia es un insulto. Sofisticado, es un uso genial del lenguaje, porque se han inventado un insulto, es como decir, te lo lanzan y parece que ya te dicen, usted es un homófobo, ya te han callado para siempre, ¿no? Porque ya uno no puede decir nada y cualquier cosa que digas. Entonces, como nadie quiere ser homófobo, porque nadie quiere ser insultado, entonces ¿qué tengo que hacer para que no me digan homófobo? Bien. No sé si esto ayuda, es un tema que da para largo, ¿no? Yo creo que los principalmente homófobos, los que menos defienden a los homosexuales, son el movimiento pro-gay. ¿Por qué? Porque son los que menos se preocupan por la dignidad de la persona que experimenta atracción homosexual o que tiene práctica homosexual. Que son personas que tienen toda la dignidad del mundo y que seguramente no lo pasan muy bien, ¿no? Entonces hay que ayudarles. Pero no se les ayuda diciendo que la práctica homosexual no hay ningún problema con ella. Y sí lo hay problema con ella. Con la inclinación, eso no es libre. Uno no es responsable de las inclinaciones que siente. Uno sí es responsable éticamente de las decisiones que toma. Pero bueno, esto es no sé si lo que he dicho ayuda en algo. Por aquí veo algo que no sé si es chat. Sí, chat. Aquí dice alguien, el término homofobia hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o contra hombres o mujeres homosexuales, aunque se suele incluir a las demás personas que integran la diversidad sexual. Bueno, y la aversión hacia la homosexualidad, ¿qué quiere decir? ¿Aversión hacia la inclinación, hacia la práctica o hacia la opinión? Ese equívoco, ¿no? O contra hombres o mujeres homosexuales. Bueno, y si es mala la aversión, uno que tiene que sentir atracción.
O sea, si uno no experimenta atracción hacia hombres o mujeres homosexuales, ¿es homófobo? Es bastante ridículo el asunto, ¿no? Uno, ni siquiera los que no son homosexuales sienten atracción hacia todas las mujeres. Depende, las mujeres sí, otras no tanto, ¿no? En fin, me parece a mí, me puedo equivocar, ojo, yo no soy infalible, es un término bastante gaseoso e impreciso. Porque si es así, si esa versión hacia la homosexualidad, ¿es elegida esa versión o no es elegida? Porque si no es elegida, éticamente no sería reprochable. Pero en fin, el coloquio de hoy no va sobre la homosexualidad, sino el respeto a la persona humana. Entonces, si les parece, seguimos, ¿no? La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador y de las que son rigurosas y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Esto está de SRS, no recuerdo ahora qué es SRS. Debe ser algún texto del magisterio de la Iglesia, ¿no? Parte del encargo que Dios nos hace es defender y promover la dignidad de las personas, ¿no? de los demás. Claro, especialmente aquellos que están más cerca de uno, ¿no? Pero finalmente todo el mundo. Es decir, uno no tiene que cargarse de los problemas del mundo, porque eso es ridículo y es estéril, ¿no? Pero sí tiene que tener una aspiración a que cuando uno pase por este mundo, pues dejar una influencia positiva a mi alrededor, ¿no? Mayor o menor, dependiendo de las posibilidades de cada uno, ¿no? El fundador de la Universidad de Piura, donde yo trabajo, tiene un libro que se llama Camino, que el primer punto dice que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo. Así empieza. Pues eso es lo que nos pide Dios a todas las personas, ¿no? O sea, ¿qué huella positiva vas a dejar aquí? De las que son rigurosas y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia, claro, en el presente. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Claro, la justicia tiene que ver con dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo es aquello a lo que tiene derecho. Entonces, las personas, por la condición que tenemos algunos derechos simplemente por el hecho de ser personas. Los llamados, se podrían decir, llamados derechos humanos, ¿no? Entonces, por parte de las demás personas, vivir la justicia social y cumplir con la voluntad de Dios significa atender a los derechos que otras personas tengan y que yo tenga la responsabilidad de atenderlos, ¿no? Porque cuando yo debo atender los derechos de alguien, pensemos por ejemplo un hijo, un bebé, que es mi hijo, esa persona tiene unos derechos y a mí como padre me corresponde una responsabilidad, un deber de atenderlos, ¿no? Entonces, respetar a la persona significa, pues en primer lugar, atender aquello que la persona tiene derecho a que se le atienda, ¿no? Claro, no todo el mundo tiene obligación de atender a los derechos de todo el mundo, porque esto sería utópico, inmanejable, ¿no? Ahí los derechos de las personas deben ser atendidos por unas determinadas personas, no por otros, ¿no? Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Esto
es un tema que las ideologías contrarias a la doctrina social de la Iglesia pues ponen en cuestión, ¿no? Hay quienes dicen que los derechos de las personas son aquellos que determinados políticos o legisladores establecen como derechos, ¿no? Entonces, son la decisión de unos políticos la que establece que determinados ciudadanos tengan unos derechos, ¿no? Y no otros. Bueno, eso no es la propuesta católica, ¿no? En la propuesta católica los derechos humanos son anteriores a la sociedad, a las organizaciones, y se imponen a ellas, ¿no? Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Es decir, esos derechos humanos que se derivan de la condición de persona, de criatura con una dignidad que no la tienen otros seres creados, ¿no? Pensemos en los otros seres vivos, animales, vegetales, ¿no? O, esos derivan de la condición que tiene la persona, con independencia de si pertenece a un tipo, a una organización u otra, ¿no? Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Una autoridad del tipo que sea, política, militar, económica, social, deportiva, mediática, etcétera, pierde su legitimidad cuando no se funda en el respeto a los derechos humanos, cuando atenta contra los derechos humanos. Pierde se convierte en, es una patología de la autoridad, se convierte en autoritarismo, el ejercicio de esa autoridad cuando es contraria a los derechos que toda persona tiene. Menospreciándolos o negándose a reconocerlo en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. A veces o menospreciándolo o simplemente estableciendo una legislación positiva que no lo reconoce. Una sociedad mina su propia legitimidad moral. Este punto 2 es de... Tampoco sé qué especie. Las organizaciones establecen unas legislaciones, unos marcos de actuación. Si esos marcos de actuación diversos, el sistema jurídico, los códigos, la misma constitución, si la hay, menosprecia o niega a reconocer los derechos de las personas, derechos previos al establecimiento de esas organizaciones, pues empieza a perder su legitimidad. Bueno, si no lo reconoce o si reconociéndoselo, luego se lo salta a la torera. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Esto también es un tema largo, ¿no? Yo, al margen de esta exposición de la doctrina social, lo he tratado en uno de mis libros, ¿no? Cuando un gobernante, un líder, un mando actúa injustamente, pues pierde, y eso es conocido por sus colaboradores, subordinados, o llamémoslo como quiera, pues entonces está perdiendo la autoridad moral, que es la capacidad de apelar, es decir, por decirlo sencillo, es decir, se va quedando con el único instrumento para influir en ellos, que es el poder coactivo. O sea, premios y sanciones. Claro que eso está vinculado por el conocimiento. Es decir, solo le quedará apelar, le obedecerán por miedo a la sanción o por el atractivo de unos premios que pueda ofrecer, ¿no? Pero ya la gente no actuará por convencimiento propio, no actuará movido por la ejemplaridad de quien manda o porque piensen que es bueno y es confiable quien manda, etc. Esas cualidades que tienen los grandes directivos las han perdido. Julio. Manolo, buenas tardes. ¿Y qué hay acerca de la manipulación? Eso también sería otro modo, pero no se encaja en lo que significa violencia. Porque el Estado ahora, por ejemplo, busca manipular de X y de Z forma. ¿Cómo se podría categorizar? Bueno, perdonen que publicite mis libros, pero es que lo he tratado ahí siguiendo a un autor español que es fantástico, que es Juan Antonio Pérez López. Él distingue entre lo que es
en un directivo las competencias estratégicas y ejecutivas, que serían y el líder, ¿no? El líder positivo es el que usa bien sus competencias estratégicas y ejecutivas. Y el que no es líder, o el que es líder negativo, que le podemos llamar, dependiendo del acento, qué tipo de competencia es hábil, le podemos llamar tirano o le podemos llamar manipulador o demagogo. ¿Quién es el tirano? El que usa mal el poder de que dispone, el poder coactivo. ¿Quién es el manipulador o el demagogo? El que usa mal, no del poder coactivo, sino del poder persuasivo. Hay tres maneras de influir en el comportamiento de otras personas. El poder coactivo, el poder persuasivo y la autoridad moral, podríamos decir. El poder coactivo influye ofreciendo unos incentivos positivos y otros negativos, ¿no? Si haces tal cosa, pues te ganas este dinero. Si no lo haces, te aplico una sanción. Eso es poder coactivo. Dicho de manera poco académica, es la cantidad de palos o cachetadas que puede dar, o la cantidad de zanahoria que puede darle al asno o al burro, ¿no? Eso es poder coactivo. Hay gente más poderosa y hay gente menos poderosa, ¿no? El poder persuasivo es la capacidad de venderle la idea, ¿no? De convencerlo, de persuadirlo, no simplemente apelando a los premios o amenazas, ¿no? Estos dos son instrumentos que cualquier persona que manda sobre otros puede usar. Y se pueden usar para bien o para mal. Cuando se usan para mal, pues tenemos en el primer caso el tirano, en el caso extremo un sistema totalitario, y en el segundo caso tenemos un sistema manipulador, un líder manipulador persuasivo. El tirano no disimula, el manipulador disimula, y a veces funciona vía engaño. ¿Por qué? Porque no puede ir a las claras, porque lo que se está sirviendo ilegítimamente de la gente. Entonces, si fuera a las claras, la gente no le haría caso. Entonces nos tiene que engañar, nos tiene que seducir. No es persuadir para hacer algo bueno, sino es persuadir para que no se den cuenta de que estoy jugando con ellos. Eso es manipulación. Es distinto manipular que motivar. El buen líder, pues tiene un poder coactivo, tiene unas habilidades retóricas persuasivas, pero siempre juega a favor de la gente, ¿no? Bien, esto también es bastante más largo y convertiría esta sesión en otra cosa que me interese. Bueno, el viejo concepto de poder y autoridad que los antiguos romanos ya distinguían, quizá precisando un poco la distinción entre el poder coactivo y el persuasivo, y la autoridad es el respeto que se gana el buen jefe cuando usa bien su poder. Entonces, en la medida que haya correspondencia por parte de la gente, pues no necesito ni estar encima de ellos, porque la gente se autocontrola, porque se han convencido de que lo que se les está pidiendo es bueno, ¿no? Y no hace falta estar mirándolos todo el tiempo o estar todo el rato amenazándolos o dándoles palabritas bonitas para... Entonces, esta visión que he expuesto es armónica con lo que estás poniendo la noción de... Lo que pasa es que la doctrina social pues, está formulada con unos términos un tanto diferentes, pero esto es armónico. Pero es un poco otro tipo de lenguaje, ¿no? Eduard. Sí, Manolo. Acá lo que dice es: el respeto de la persona humana supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo. La premisa para esta parte es que primero me conozca yo como persona, me imagino, para considerarlo al otro como persona. Bueno, si yo no me considero... Ha sido más adelante, que todavía no hemos leído el punto 1931, pero está bien, ¿no? Porque si yo no me, si yo no me considero, si yo no me conozco como persona, ¿cómo voy a conocer al otro como persona? Y es más, si yo soy gobernante y no me conozco como persona, ¿podría considerar al otro como persona o como objeto? Bueno, esta es una pregunta muy compleja y de mucho calado, ¿no? Porque también podríamos ir muy lejos. Claro, ¿cuál es el problema de tratar mal a los demás?
bueno, es un problema para los demás, desde luego. Pero el problema cuando yo maltrato a los demás es que me termino maltratando a mí mismo. Porque cuando decía Sócrates, y que no es doctrina social de Iglesia Católica, pero la doctrina social de Iglesia Católica no choca con esto, que la primera víctima de la injusticia es quien la comete, porque se hace injusto. La víctima de la injusticia es otro, pero el otro, sobre el que recae mi injusticia, recibe un daño, pero es un daño exterior. En cambio, cuando yo cometo una injusticia a otro, yo me estoy haciendo un daño a mí mismo. Y es un daño que es interior. Yo me deterioro, me hago injusto. El que es víctima de la injusticia no se hace injusto. Sufre un daño, pero no un deterioro interno, autoinfligido, ¿no? Entonces, quizá puede decirse que cuando trato a los demás de una determinada manera, ¿cómo me estoy tratando a mí mismo? Cuando trato mal a los demás, me estoy maltratando yo a mí mismo. Se podría decir en un sentido, y en el otro decir que para tratar bien a los demás me tengo que tratar bien a mí mismo, ¿no? El respeto a la persona humana supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Esto es de Gaudium et Spes, supongo que es, punto 27. Gaudium et Spes es un documento del Concilio Vaticano II. Efectivamente, bueno, ¿por qué tengo que cuidar a los demás? Bueno, es lo que dice, lo que le responde Caín a Dios cuando se puede haber matado a su hermano. Dice, ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Bueno, el tema es que me ha ido la idea que tenía que decir, ¿no? Bueno, cuando trato de ayudar a los demás, el principal beneficiario soy yo. Es la manera como yo me ayudo a mí mismo, ¿no? ¿Y por qué tengo que tratar bien a los demás? Pues en primer lugar, según la doctrina cristiana, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué tengo que amar a los demás? Pues porque Dios ama a los demás. ¿Y por qué tengo que amar a los demás? Pues porque Dios los ama. Si yo amo a Dios, tengo que amar lo que Dios ama. ¿Cómo voy a amar a Dios sin amar lo que Dios no ama, lo que Dios ama? Entonces, ¿Dios ama a los demás? Pues entonces amar a Dios significa amar a los demás. ¿Y Dios me ama a mí mismo? Sí. Entonces yo tengo que amarme a mí mismo. Porque si no me amo a mí mismo, no estoy amando a Dios. No estoy amando lo que Dios ama. Y Dios me ama a mí. Ese es el amor que me ha constituido. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso creo que incluye, bueno, estoy diciendo es una... me parece que es correcto. Eso incluye amar lo que Dios ama. Y amar lo que Dios ama es, en primer lugar, y amar es hacer el bien, buscar el bien del amado. Entonces, el amor a Dios lleva a amar lo que Dios ama y a buscar el bien de lo que Dios ama. Pero buscar el bien, tengo que buscar el bien de aquello sobre lo que más puedo influir, porque no voy a buscar el bien de los marcianos, no tengo contacto con ellos. Tengo que buscar el bien de los que están más cerca. ¿Y quiénes son las personas que están más cerca? Bueno, el próximo. Pero ¿quién es el más próximo a uno mismo? Uno. Es decir, la persona a la que más tengo que amar para cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es a mí mismo. Porque si no me amo a mí mismo, no amo a Dios sobre todas las cosas. Y la razón para amarme a mí mismo es que Dios me ama. Y Dios me ama a mí mucho más de lo que yo me amo a mí mismo. O sea, ¿y Dios qué quiere de mí? Mi felicidad. Dios quiere mi felicidad más de lo que yo la quiero. Entonces, amar a Dios, el primer mandamiento significa que yo tengo que amarme a mí mismo
como Dios me ama, que es mucho más de lo que me amo. Y ese amor me lleva a amar a Dios y a amar a las personas a las que Dios ama. ¿Cómo me amo a mí mismo? Pues cuando me convierto en amante de otras personas. Entonces, amarme a mí mismo significa ponerme a mí mismo a servir a otras personas, porque al servir a otras personas estoy redundando en el mayor bien que puedo hacer a mí mismo, y entonces estoy cumpliendo con lo que Dios ama, que estoy amando a Dios, pero amando a lo que Dios ama. O sea, que tengo que amar a los demás más de lo que los amo, y los tengo que amar por amor. Es distinto amar a mi esposa o a mi hija o a mi prima, porque es mi prima, mi esposa o mi hija, que amarlas como Dios las ama, porque no olvidemos que el mandamiento nuevo que da Jesucristo es amaos los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, tengo que amar a mi esposa, o a mi hija, o a mi prima, o a mi mamá, como Dios la ama, que es mucho más de como la amo yo, porque Jesucristo ama a mi prima mucho más que como yo la amo. Jesucristo ama a mi esposa mucho más de lo que yo la amo. Jesucristo ama a mis padres mucho más de lo que yo los quiero. Jesucristo me ama a mí mucho más de lo que yo me amo a mí. O sea, la medida del amor es el amor divino, no el amor humano. Entonces, esto es levantar mucho el nivel, pero creo que ese es el nivel católico, ¿no? Para llegar a ese nivel hace falta la ayuda de Dios, la gracia. Por eso, cuando Jesucristo, cuando el joven rico se va porque tenía plata y tenía el corazón la plata, dice, bueno, qué difícil es un rico entre todos los discípulos. Le dicen, bueno, pero entonces, ¿quién se va a salvar? Porque a mí también me gusta la plata y no soy... y dice, para ustedes es imposible, pero Dios lo puede todo. O sea, uno no puede salvarse, es Dios el que me salva. Ahora bien, uno tiene que poner de su parte y dejarse hacer, ¿no? Esto excede a las capacidades humanas. Entonces, preciso acudir a la gracia de Dios y dejar que la gracia me... Porque eso no es, ni siquiera con el esfuerzo y el sacrificio y la ascética se puede conseguir. ¿Cómo voy a amar a otra persona como Dios la ama? Manolo, Sí, pero eso como que no es un poco utópico el catolicismo, porque ahora la política sí, es claro. maquiavélica, ¿no? Claro que es utópico, ¿no? Porque, bueno, utópico no, pero el logos, el topos está en el cielo. Y aquí, en el cielo, en la tierra, pero en este eón pasa, ¿no? La gente no Pero tú le dices sabe que eso a un morimos. político, tú le dices a un político eso hoy día y un poco que se ríe, ¿no? Porque esos son fines, pues ya acá son medios, ¿no? O es maquiavélico o es Maquiavelo, pero de Cristo nadie se acuerda, ¿no? En hacer política, ¿no? Bueno, no son católicos, ¿no? Pero Será. entonces la doctrina social, ¿en qué influiría en formar un partido político católico, digo, ¿no? Bueno, pero es que yo no estoy hablando de montar partidos católicos. Luego más adelante se trata de ese tema, ¿no? Y el papel que tiene el clero y el que tienen los laicos en todo esto. Estamos, Ok, estamos en los principios. El modo como se aterriza esto, pues es diferente en cada caso, ¿no? Pero ok. son todas las personas las que tienen que contribuir a que el mundo sea mejor. Ahora, la manera como tiene que contribuir cada uno es distinta. No es lo mismo una persona soltera que una persona casada. No es lo mismo una persona que tenga 5 hijos o una persona que es pequeños o una persona que ya sus hijos sean mayores y esté o una persona viuda o una persona... No lo mismo una persona enferma, no lo mismo un sacerdote o un obispo que un laico. El sacerdote no debe meterse en una serie de cuestiones donde sí es lo propio de que se meta el laico, ¿no? Pues la actividad política, económica, social, deportiva, artística, del entretenimiento, etcétera. El llevar a Cristo a la cumbre de todas las actividades humanas es la función del laico, no la del clero. La función del clérigo es otra. La función del religioso, pues, yo qué sé, el eremita o el franciscano o el dominito, esa vocación es, pues,
es distinta de la vocación de un bombero o de un futbolista católico o la de un ministro o un cobrador de combi o un militar o un vendedor, un empresario, un profesor católico. Lo que Dios le pide es distinto a un profesor católico o a un alcalde católico, pues que a un católico que sea franciscano o que sea sacerdote, ¿no? Pero bueno, eso se ve más adelante, ¿no? Un sacerdote Ok. no debe meterse en política partidista, porque se ha ordenado sacerdote para otra cosa, ¿no? ¿Puede sentir la tentación de hacerlo? Pues puede que sí, pero bueno, pero sería una irregularidad, ¿no? El papel de los laicos es santificar el mundo. Ese es el papel de los laicos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer los que no somos curas, ¿no? En la doctrina social trata en algún momento eso, ¿no? No todos los católicos tenemos la misma condición. Todos tenemos el llamado sacerdocio real, que es hacer ofrendas a Dios. Entonces, todos los católicos somos sacerdotes, también las mujeres. Eso que se dice, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes en la Iglesia Católica? ¿Cómo no son sacerdotes? Son todas sacerdotisas. Toda mujer bautizada es sacerdotisa en la Iglesia, en el catolicismo. ¿Por qué? Pues tiene que vivir el sacerdocio real, no el ministerial. El ministerial es de unos pocos, pero el sacerdocio real, eso es de todos los bautizados, varones y mujeres. Y el sacerdocio más importante es el sacerdocio real, porque es el ofrecer cosas a Dios, es la función del sacerdote. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que hacer un laico? Pues ofrecer las cosas a Dios. ¿Y qué cosas? Pues las cosas que hace la chamba, las responsabilidades familiares, profesionales, sociales, deportivas, culturales, etc., ¿no? Y eso vivirlo, pues, según el Espíritu de Jesucristo, ¿no? Para empezar a hacerlo bien, que sea útil al servicio del bien común, hacerlo bien, que sirva a los demás y bien hecho, ¿no? Y ofrecido, ¿no? Ofrecido a Dios, hecho por amor a Dios. Eso tiene que hacerlo, pues, el enfermo que está en el hospital, el soldado que está en combate, el cobrador de combi, el taxista que está buscando clientes, el profesor, el que está cambiando pañales, el bombero, pues el catedrático o el ministro que está negociando un tratado internacional, ¿no? El que está viajando en primera clase o el que tiene que andar todos los días porque no tiene plata para la combi. Todos con su trabajo, con su actividad, tienen que ayudar a construir un mundo mejor. ¿Y por qué? Porque así se ganan el cielo. O sea, el cristiano no puede desentenderse del mundo. A algunos Dios les pide que ese servir al mundo sea vía dando testimonio y manteniendo una cierta distancia. Eso es la vocación religiosa, ¿no? Que a Dios algunos que están ayudando al mundo, unas monjas de clausura están sirviendo al mundo, pero están sirviendo al mundo de una manera distinta, no metidas como tomando cierta distancia del mundo, ¿no? Esa es la vocación religiosa, que es distinta, pero la propia es de todos los laicos bautizados, pues es la que estoy indicando, ¿no? Hay que buscar ser santo, pues donde uno está, ¿no? Si Dios me pide eso, si Dios me pide que me vaya a una cueva en el desierto, pues tendré que seguir el camino que Dios me pide. Pero Dios le pide eso a una minoría, ¿no? A la mayoría de los católicos, Dios lo que les pide es que busquen la santidad allí donde están, ¿no? O sea, cambiando pañales o negociando con el banco o regateando en el mercado, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se entiende? Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano.
sea, hay ciertos planteamientos que piensan que el mundo se arregla con cambios legislativos, ¿no? Bueno, los católicos sabemos que no. ¿Los cambios legislativos son necesarios? Sí, a veces. ¿Pero son suficientes? Nunca. Hay sistemas normativos o de procedimientos o formales, etcétera, que pueden facilitar las cosas, otros las complican. Esto también, en teoría de organización, que yo me dedico a algo a eso, pues está muy estudiado, ¿no? Los sistemas formales pues tienen que ser razonables, porque si no es un lío. Pero ¿hay un sistema formal perfecto? No existe. Si existiera, eso es mecanizable y no necesitamos seres humanos que lo hagan, lo puede hacer una máquina. Pero allí donde hay personas, los sistemas son insuficientes para asegurar el buen funcionamiento de esa comunidad o de esa organización. Siendo algunos malos y que hay que corregirlos, aunque los corrijas, nunca garantizan el buen funcionamiento. El buen funcionamiento de la sociedad, de cualquier organización, depende del buen funcionamiento de las personas. O sea, ninguna legislación por sí misma podrá hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. ¿Dónde está el origen del mal funcionamiento social? En el interior de las personas. ¿O vas a cambiar con legislaciones? ¿Qué ley vas a poner que asegure ese cambio interior en las personas? Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo. Es decir, si cada uno ve a los demás como destinatarios del amor de Dios y como personas que me interpelan, porque tengo que ver qué hago con ellos. Bueno, a veces el hacer es simplemente dejarlos en paz, no los fastidies, ¿no? Pero otras veces, claro, depende, ¿no? O sea, si la relación entre las personas es la caridad, pues entonces eso en teoría de organización está muy estudiado. Cuando el sistema formal es insuficiente, que siempre lo es, incluso aunque sea malo, si el sistema informal, que es el conocimiento y la actitud de las personas, es positiva, se superan incluso los vacíos o limitaciones de los sistemas formales. Está muy estudiado. Y eso es así. Y eso es armónico con lo que está diciendo la doctrina social y iglesia, ¿no? El otro día conocí un caso de un sistema formal en un hospital público nefasto, ¿no? Penaliza el comportamiento solidario de las profesionales de enfermería. Entonces, si tú actúas siguiendo el sentido común y siguiendo un mínimo sentido de solidaridad, te puede caer una sanción brutal, porque incumples con tu función de manera grave. Entonces, entre unos y otros, la casa se invade. Es un caso real, ¿eh? Bueno, ¿y cómo se suple? Si alguien ha puesto un sistema que está pensado con los pies, pues porque la gente pues, es solidaria, tiene sentido común y se lo salta de hacer lo que tiene que hacer. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Esto es elemental. ¿Cuál es el orden de ayudar a los demás? Pues hay dos criterios, cercanía y necesidad. A igualdad de necesidad tengo que atender a los que están más cerca. Si el hijo del vecino pues, está con un problema y mi hijo está con un problema, pues a igualdad de problema atiendo antes a mi hijo y luego voy a atender al del vecino, ¿no? El amor tiene que ser lógico, racional. Y el grado de necesidad. Si la necesidad de mi hijo es leve y la necesidad del hijo del vecino es grave, urgente y grave, y la de mi hijo no es urgente y no es grave, pues entonces tengo que ir a atender antes al hijo de mi vecino, ¿no? Si se está ahogando y mi hijo quiere que juegue con él, ¿qué está antes? Lo que necesita mi hijo, que es que juegue con él, o salvar al hijo del vecino que se está ahogando. Pues entonces, tengo que irme a ver si puedo salvar al hijo del vecino. Claro, si sé, porque si no sé nadar, nos vamos a ahogar los dos. Para servir hay que servir. Pero le diré a mi hijo, mira, y luego jugamos, pero date cuenta que el hijo del vecino está con una necesidad muy grande, hay que ayudarlo.
Bueno, con la ayuda de su papá, sí, pero por su papá no puedes, no sabemos dónde está. No vamos a ir a buscarlo mientras lo buscamos se ahoga. ¿Se entiende? O sea, el amor, la solidaridad tiene que seguir unos criterios lógicos, racionales, ¿no? Y hay que atender más a los que más necesitados están, por tanto. La calidad de una organización, de una sociedad, se ve en cómo se atiende a los más débiles, a los más vulnerables, ¿no? Que esos son, pues, los niños, los ancianos, los enfermos, los pobres, económicamente pobres. Bueno, y también lo puede necesitar gente rica que tiene mucho billete, pero están solos y tienen muchas necesidades espirituales. También hay que atenderlos. Claro, lo que el uno necesita es distinto de lo que necesita el otro, ¿no? Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Claro, el cristianismo es ver en los demás a Jesucristo. Claro, y esto es muy exigente, sí, pues es muy exigente. El cristianismo es ser Dios. Dios quiere que yo sea Dios y que ame a los demás con el amor que Dios les ama. O sea, ¿eso es asequible al ser humano? En absoluto. Eso no es posible, sí. Pero Dios sí lo puede, ¿no? Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. También hay que amar a los que discrepan con nosotros, a los que no son católicos o son anticatólicos o a los que nos odian, ¿no? O a nuestros enemigos, ¿no? Amar a los enemigos como Dios los ama. O sea, el mensaje cristiano no es sé buena gente, ¿no? Sé cool. El mensaje cristiano es, iba a decir muy jodido, ¿no? Pero es amar a los demás como Cristo los ama. No es no le hagas a otro lo que no quieras que te hicieran. Eso es el mensaje de Confucio, Aristóteles, Séneca, otras gentes que no son católicos, ¿no? No es hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran, tampoco. Es haz por los demás lo que Cristo ha hecho por los demás. Esa es la medida del amor. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Bueno, eso se le dice en el Padre Nuestro, ¿no? No nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y esto es fácil? Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. O sea, tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Esto es posible? Humanamente, sin la ayuda de Dios. O sea, el cristianismo no es jijijaja, ¿no? La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. O sea, si tengo que ir a la guerra, pues tengo unos enemigos, ¿no? Pero no debo odiar a los enemigos. Quizá tengo que disparar, pero porque tengo que defender, es legítima defensa una serie de cosas que tengo que defender. Entonces voy a neutralizar el daño que nos puede hacer, pero no puedo ceder al odio que puedo estar experimentando a la otra persona en cuanto persona. No puedo odiar a una persona. Libremente puedo experimentar un odio, como el homosexual experimenta una atracción, pues uno puede experimentar una aversión que puede llegar al extremo de que es una aversión de odio, no simplemente de que me cae mal o que me cae pesado o que me... No, hay aversiones y aversiones, ¿no? La aversión más fuerte es el odio, ¿no? Que lleva en el límite a querer destruir a la otra persona. Eso es totalmente contrario a la doctrina cristiana, ¿no? Pero puedo sentirlo. Bueno, pues una cosa es sentirlo y otra cosa es actuar con sentir. Una cosa es sentir, otra cosa es consentir. Lo que es libre es consentir, no sentir. Yo siento hambre, no lo puedo. Me cae mal una persona, no puedo evitarlo, ¿no? Siento envidia, es una cosa, y otra cosa es consentir en la envidia. ¿Cuándo me hago envidioso? Cuando consiento en la envidia. Cuando siento envidia, no. Yo no he decidido sentir envidia, o celos, o lo que sea.
El odio uno lo puede tal vez sentir, lo que no puede es consentirlo, porque eso sí está, ahí sí ejerzo mi libertad, ¿no? De lo que siento, muchas veces no soy responsable, ¿no? Hombre, si siento hambre y me pongo a mirar un escaparate donde está lleno de chocolates y de dulces fantásticos, me va a entrar más hambre, ¿no? Pero, no sé, hay que mirar para otro lado, no ser imbécil, pero ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues creo ya en meternos en el punto 2 ya va a ser desaconsejable, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o aquí lo dejamos. ¿Alguna pregunta o comentario a la 1? ¿Alguna pregunta o comentario a las 2? Manolo. ¿Qué tal, Pablo? Aquí lo Hola, dejamos. ¿cómo estás? No, solamente no preguntas, sino simplemente un comentario que agradezco la invitación porque tú sabes, a mí me encanta lo coloquio de filosofía, pero he encontrado en este espacio un tema que no es filosofía, realmente interesante, muy bien llevado y seré un asistente perpetuo a estas Bueno, eventos. no prometas lo que no puedes, lo que estarás, quizá no estarás en condición de poder cumplir. Cierto. Oye, veo que te has cortado el Pero, pelo, has pasado a la clandestinidad.